Este no es un libro sobre moral. No trata sobre portarse bien, ni sobre cultivar modales, ni sobre aparentar bondad por conveniencia social. Este libro enseña algo mucho más profundo, más poderoso, más urgente, enseña que el bien es una ley. No una opción. No un consejo. No una doctrina. Una ley. Exacta, automática, infalible. Una ley que no juzga, pero sí devuelve. Una ley que no perdona la ignorancia, no porque castigue, sino porque funciona siempre, se la conozca o no. Como la gravedad, no necesita tu creencia para operar. Y lo hace segundo a segundo, a través de tus pensamientos. Pensar no es un acto inofensivo. Cada pensamiento, aun el más insignificante, es un molde mental que será llenado con sustancia en el plano visible. Si piensas amor, si piensas paz, si piensas salud o libertad para los demás, estás lanzando al universo una forma vibratoria que regresará a ti en equivalencia. Pero si piensas juicio, si piensas desprecio, si deseas mal, aunque sea en silencio, has sembrado en tu propio campo. La cosecha vendrá. Porque esta es la ciencia perdida del bien, todo lo que das en pensamiento, lo recibes en forma. Esta ley, que los antiguos conocían y los sabios practicaban, ha sido olvidada por siglos bajo capas de religión emocional, temor al castigo, superstición y sentimentalismo. Pero no ha dejado de actuar. El mundo que vemos es el resultado de millones de pensamientos individuales y colectivos, emitidos sin conciencia del principio. Piénsese, por ejemplo, en la guerra reciente que ha devastado a Europa. No surgió de un día. Fue la cristalización lenta y densa de años de pensamientos de odio, superioridad, venganza y miedo. Pensamientos que se incubaron en la mente de pueblos enteros y que terminaron encarnando en ciudades en ruinas, economías colapsadas y familias deshechas. El odio pensante materializa destrucción, así como el amor pensante materializa belleza. Esto no es poesía. Es mecánica espiritual. A lo largo de estas páginas, el lector aprenderá a conocer y aplicar esta ley con exactitud, desde la causa mental hasta el efecto físico, desde el perdón profundo hasta la restauración de lo perdido, desde la retribución verdadera hasta el dominio del entorno. No se trata de resistir el mal. Se trata de saber cómo opera el bien y convertirse en su canal consciente. Porque desear el bien no es ética. Es ciencia. Es poder. Es ley viva. Y quien la entiende, deja de sufrir por ignorancia. Ver el Cristo en todo. Basado en las enseñanzas de Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El principio del bien como ley. Desde el principio, el pensamiento humano ha intentado comprender el origen de todas las cosas, el porqué del dolor, la fuente del bien y del mal, el sentido de la existencia. Estas preguntas, planteadas desde los albores de la conciencia, han dado origen a miles de teorías, religiones, filosofías y doctrinas. Pero todas ellas se fragmentan cuando parten de una premisa falsa, que el bien y el mal son dos fuerzas equivalentes y opuestas, librando una batalla por el alma del ser humano. Esta idea es, sin duda alguna, uno de los errores más persistentes de la historia espiritual de la humanidad. El propósito de este capítulo es exponer con claridad absoluta que el bien no es una opción moral ni una inclinación emocional, es una ley universal, inmutable, indivisible, eterna y operativa. No es una preferencia de Dios, sino la expresión misma del principio de donde todo emana. El bien es la única causa real en el universo. Todo lo que existe, en su origen, proviene del bien, y todo lo que parece oponerse a él es una ilusión sostenida por la mente ignorante. Esta afirmación no es optimismo ingenuo ni dogma. Es el resultado de la observación espiritual rigurosa.
Veamos el primer testimonio que la Biblia nos entrega en el pasaje inaugural de la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No dice que algunas cosas eran buenas. No dice que lo espiritual era bueno y lo material malo. No dice que lo bueno depende de la conducta humana. Dice con total claridad que todo lo que Dios hizo fue bueno, y no simplemente bueno, sino bueno en gran manera. Esta afirmación contiene el código metafísico de todo el funcionamiento del universo mental. Si Dios, que es principio, causa, fuente, origen, solo puede crear lo que es bueno, entonces el mal no puede tener origen real. El mal no proviene de Dios. Por tanto, no es sustancia. No es causa. No tiene existencia independiente. El mal es, en consecuencia, una proyección mental distorsionada, sin base ontológica. Esto implica una revolución en la forma en que debemos interpretar nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestras relaciones. Porque si aceptamos que el bien es ley, debemos también aceptar que cualquier apariencia de mal no tiene más realidad que la sombra proyectada por un objeto bajo determinada luz. Así como la sombra no posee substancia ni autonomía, el mal es únicamente la ausencia del reconocimiento del bien, nunca su contrario. El mal es sombra de pensamiento, no tiene voluntad, no tiene dirección, no tiene causa. Es el resultado de mirar el mundo desde un ángulo mental torcido, no una fuerza que deba combatirse. Y, como toda sombra, desaparece automáticamente cuando la luz se coloca en su lugar correcto. Tomemos una parábola sencilla para ilustrar este concepto. Imaginemos un cubo sólido, colocado bajo la luz del sol. Si el sol se encuentra en cierto ángulo, el cubo proyectará una sombra alargada. Esa sombra no posee volumen, ni densidad, ni color propio. Depende totalmente de la posición del cubo y del ángulo de la luz. Si el cubo se mueve, la sombra cambia. Si se apaga la luz, la sombra desaparece. Si colocamos el cubo directamente bajo la luz, la sombra se reduce a casi nada. Así ocurre con el mal, su presencia es directamente proporcional al ángulo mental desde el cual se percibe la realidad. Si el pensamiento se alinea con el principio del bien, las sombras mentales, emocionales, relacionales y físicas se disuelven sin resistencia. Por eso dijo el Maestro, no resistáis al mal, Mateo 5:39. No lo alimentéis con lucha. No lo engrandezcan con vuestras emociones. No lo multipliquen con vuestras palabras. Encended la luz, y él desaparecerá. El bien como ley no opera por elección ni por mérito, sino por correspondencia vibratoria. Es decir, el bien se manifiesta allí donde la mente lo acepta como causa primaria y única. El bien está siempre presente, como lo está el sol en el cielo, incluso cuando hay nubes. No es que haya más bien en unas vidas que en otras. Es que hay más conciencia del bien en unas mentes que en otras. Las nubes mentales, creencias de escasez, resentimiento, odio, miedo, juicio, ocultan el sol del bien, pero no lo apagan. El trabajo espiritual no consiste en fabricar el bien, sino en remover las nubes mentales que lo ocultan. Esta es la base de toda curación verdadera. Para profundizar aún más, debemos introducir los conceptos esenciales de causa mental y equivalencia vibratoria. Todo lo que se manifiesta en tu vida, desde una enfermedad hasta una oportunidad inesperada, es el resultado de una causa mental que se sostuvo el tiempo suficiente como para densificarse en la materia. La causa no es el síntoma. La causa es la idea sostenida en el plano subconsciente. Y esa idea no actúa sola. Responde a una ley de equivalencia, toda idea atrae a su semejante. Si sostienes pensamientos de temor, atraerás situaciones que validen ese temor. Si sostienes pensamientos de injusticia, generarás condiciones de conflicto. Si te entrenas para desear el bien en toda circunstancia, abrirás los canales invisibles por donde el bien retorna a ti. Este principio no es ético, es físico. Opera como la electricidad, no importa si crees en ella o no, si introduces el dedo mojado en el enchufe, te electrocutarás.
Así actúa el pensamiento. La mente es el enchufe, la emoción es el agua, la palabra es el dedo. Y la manifestación es el resultado inevitable de esa conexión. Desear el bien, entonces, no es un acto de caridad espiritual hacia el prójimo, sino un acto de inteligencia vibratoria hacia uno mismo. No bendices al que te daña para que él cambie. Bendices para mantenerte tú en la ley del bien, y no descender a la vibración de quien vive en la ignorancia de sí mismo. La persona que hiere está atrapada en una red de ideas enfermas. Si tú reaccionas con odio o venganza, te unes mentalmente a esa red y quedas atrapado tú también. En cambio, si elevas tu vibración deseando el bien, a pesar de la apariencia, te mantienes en una órbita mental superior, desde la cual no pueden tocarte las leyes del desorden. Al comprender esto, se deshace de raíz la idea de que el bien es un resultado de méritos humanos o castigos divinos. Dios no premia ni castiga. Dios es principio. Como la ley de gravedad, como la ley de crecimiento, como el orden matemático. El principio no tiene preferencias. Es como la semilla, da frutos según el terreno en que se siembra. Y la mente humana es ese terreno. Siembra en ella pensamientos de juicio, y cosecharás lucha. Siembra en ella pensamientos de unidad, y cosecharás paz. El bien es inevitable cuando el pensamiento está alineado con su causa. No por recompensa, sino por naturaleza. El rosal no florece por ser bueno. Florece porque así fue diseñado. El ser humano no prospera por ser obediente a un Dios emocional, sino porque su mente ha dejado de resistir la ley. Una pregunta puede surgir en este punto: ¿cómo se explica entonces la existencia del dolor, del crimen, de la injusticia, de la guerra? La respuesta es una sola: son el resultado de la proyección colectiva de pensamientos distorsionados. No son castigos, ni lecciones, ni pruebas. Son efectos. Y como todo efecto, pueden cambiarse modificando la causa. El cambio comienza en la mente de uno solo, porque una sola mente rectificada es una luz que disipa muchas sombras. Por eso este libro comienza aquí, estableciendo el bien como ley universal, indivisible e inevitable, siempre que la mente lo reciba como causa única. El resto del libro se encargará de demostrar, aplicar y expandir esta verdad. Pero sin este cimiento, nada puede sostenerse. Es inútil hablar de perdón, bendición, protección, retribución o dominio espiritual, si no comprendemos primero que el bien es la única realidad. Todo lo demás, por muy sólido que parezca, es ilusión mental condensada. Y toda ilusión se disuelve ante la luz del pensamiento recto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Nada más necesita ser dicho, si esto se comprende. Porque quien entiende esta frase, ha encontrado la llave maestra. Capítulo 2. La ilusión del mal y la responsabilidad de pensar. La mente humana no está diseñada para comprender el mal porque el mal, en realidad, no tiene existencia objetiva. Lo que llamamos mal no es más que un juicio basado en apariencias. Es un efecto sin causa real, una forma sin sustancia, una distorsión del pensamiento original que perdió su alineación con el principio del bien. Pretender estudiar el mal como si fuera una entidad dotada de poder autónomo es el error fundamental de casi toda filosofía religiosa que ha pasado por este mundo. No puede entenderse lo ilusorio desde la lógica de lo real, ni puede combatirse con éxito lo inexistente. Solo puede desenmascararse. Solo puede reconocerse como lo que es, una proyección de pensamiento equivocado, individual o colectivo, mantenido con la suficiente persistencia como para densificarse en experiencia. El apóstol Pablo, cuya comprensión espiritual ha sido mutilada por siglos de interpretación literal, dejó en su carta a los romanos una de las claves más precisas para abordar este tema. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Este versículo contiene una ley mental de acción directa: el mal no se disuelve con oposición, resistencia o castigo. No se extingue aumentando el dolor. No se erradica endureciendo las penas.
El mal, siendo ilusión mental, solo puede ser vencido por una vibración superior, el bien. Y no se trata de una confrontación entre fuerzas. No es una batalla. Es una operación vibratoria. Como el calor que disuelve el hielo. Como la luz que borra la oscuridad. Como la comprensión que extingue la ignorancia. Cuando el bien es afirmado con la suficiente intensidad y constancia, el mal no tiene más opción que desintegrarse. No porque sea destruido, sino porque nunca fue real. Esta afirmación puede provocar resistencia en una mente no entrenada. La razón es sencilla: durante siglos hemos sido instruidos en la creencia de que el mal es una fuerza activa, opuesta a Dios, dotada de voluntad, inteligencia y poder. Se nos ha enseñado a temerlo, a huir de él o a combatirlo como si fuera una criatura viva. Se ha personificado como demonios, como castigos, como enfermedades, como guerras. Pero ninguna de estas manifestaciones tiene origen en el principio, y por tanto, no tiene realidad permanente. Son reflejos deformados de una mente que se ha desviado de su fuente. El mal no es sustancia, es un error de percepción. Es como la serpiente que aparece en la cuerda mal iluminada. La cuerda está ahí. La serpiente no. Pero si la mente cree en ella, reacciona como si fuera real, con miedo, con lucha, con pánico. Y todo eso ocurre, no porque la serpiente exista, sino porque el pensamiento la ha proyectado. Ahora bien, si el mal es ilusión, ¿de dónde proviene su aparente fuerza? La respuesta es precisa: de la persistencia del pensamiento equivocado. Lo que tú llamas mal, ya sea una experiencia de injusticia, una enfermedad, una crisis personal, un acto de violencia, no es una casualidad ni un castigo divino. Es una imagen formada por la mente humana que ha sostenido ideas distorsionadas de separación, miedo, culpa, ataque, carencia o superioridad. Cuando estas ideas se repiten lo suficiente, atraviesan el umbral de lo mental hacia lo emocional, y luego hacia lo físico. La manifestación no es un misterio. Es la consecuencia lógica de la causa mental. El mal, entonces, no es un misterio que deba ser aceptado con resignación, sino una producción humana que debe ser reconocida, perdonada y desactivada. Este principio se verifica en toda escala de existencia. No es necesario mirar guerras mundiales ni crímenes atroces para comprenderlo. Basta observar una familia donde el resentimiento se ha instalado como hábito. Pensemos en una familia cualquiera, compuesta por padre, madre y 3 hijos. Supongamos que hace 20 años ocurrió una discusión aparentemente irrelevante sobre una herencia, una palabra dicha con dureza, una desconfianza no aclarada. Desde ese día, el padre dejó de hablar con uno de los hijos. La madre se hizo cómplice silenciosa. Los hermanos tomaron partido. Y durante años, esa familia se mantuvo en una especie de guerra fría, sin golpes, sin gritos, pero con un silencio denso que lo contaminó todo. Las enfermedades comenzaron a aparecer. El dinero comenzó a escasear. Las relaciones personales se complicaron. Pero nadie quiso ver que todo eso tenía una sola causa, una idea de separación sostenida en la mente de todos. No había castigo. No había maldición. Solo pensamiento equivocado. Este ejemplo, tan común y tan trivial para muchos, encierra la clave de cómo el mal se instala, no por acción demoníaca, sino por negligencia en el pensamiento. No porque una fuerza maligna actúe, sino porque la mente no asume su responsabilidad creativa. El mal es el descuido de pensar correctamente. Es el abandono de la vigilancia mental. Es el consentimiento de ideas ajenas al principio. Por eso es tan urgente recuperar la responsabilidad de pensar. Pensar es crear. Pensar es formar mundo. Pensar es sembrar causas que producirán efectos. Y quien piensa sin saber qué piensa, vive como esclavo de sus propias proyecciones. No hay castigo más severo que vivir en un mundo construido con pensamientos desalineados del bien. Y no hay redención más grande que aceptar: esto lo he producido yo con mi pensar, y puedo deshacerlo desde el mismo lugar.
Aquí es necesario introducir una distinción crucial que la religión institucional ha borrado deliberadamente: la diferencia entre pecado y error mental. El pecado, en el sentido en que se nos ha enseñado, es una transgresión voluntaria de una ley moral impuesta por una deidad externa, que debe ser castigada con sufrimiento. Esta idea ha sido responsable de siglos de culpa, persecución, castigos, penitencias inútiles, autoflagelaciones físicas y mentales, y una moral basada en el miedo. Pero esta idea no tiene fundamento en el principio. Si Dios es amor, como dice un Juan 4, 8, entonces Dios no castiga. El amor no castiga. El amor corrige, restaura, enseña, pero nunca destruye. En cambio, el error mental es una equivocación en la forma de pensar, que produce un efecto incorrecto. No hay culpa en el error. Hay simplemente una causa errada que puede y debe ser sustituida. Si sostengo la creencia de que nadie me valora, esa idea generará relaciones en las que me sienta despreciado. No porque haya pecado contra una ley sagrada, sino porque mi mente ha proyectado una imagen que el mundo, como espejo, ha reflejado fielmente. Cuando rectifico el pensamiento y acepto que yo valgo por lo que soy en Dios, las relaciones comienzan a cambiar. No mágicamente, sino causalmente. No por intervención externa, sino por ajuste vibratorio. Este principio deshace también la idea del castigo eterno, uno de los conceptos más insostenibles jamás formulados por mente humana. Si el castigo es eterno, entonces no hay redención. Si no hay redención, entonces Dios no es amor. Y si Dios no es amor, entonces no puede ser Dios. Porque Dios, por definición, es la suma de todas las perfecciones. El castigo eterno contradice la justicia, la misericordia, la lógica y la naturaleza del principio. Solo una mente entenebrecida por la ignorancia y el miedo puede sostener que una falta cometida en el tiempo merezca una condena fuera del tiempo. Esta idea no proviene de los textos sagrados, sino de las traducciones manipuladas y de las doctrinas del control. Volvamos entonces al versículo inicial. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta no es una exhortación moral. Es una descripción exacta de cómo opera la ley. El bien es vibración más alta que el mal. El mal no puede subsistir en su presencia. Y esa presencia no se logra con ira santa, ni con militancia espiritual, ni con activismo emocional. Se logra con pensamiento correcto sostenido, con vigilancia mental, con oración afirmativa, con rechazo a las ideas cerradas, con entrenamiento diario, con estudio y disciplina. No hay otra forma. No se vence el mal con gritos, con castigos, con condenas ni con crucifixiones. Solo con la luz serena del pensamiento centrado en el principio. Quien entienda esto, deja de buscar culpables. Quien lo practique, deja de necesitar protección. Porque quien reconoce que el mal no es fuerza sino error, ya está por encima de él. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12 y 21. Aquí se define toda la metafísica práctica. No resistir. No temer. No culpar. Pensar. Rectificar. Iluminar. Y persistir. Porque la mente es la causa, y el mundo, su espejo. Si hay mal en tu mundo, no está fuera, está en tu idea. Y donde está tu idea, ahí está tu poder para cambiarla. Capítulo 3, desde el juicio hasta la comprensión. El juicio es uno de los actos mentales más antiguos del ser humano, anterior incluso al lenguaje articulado. Antes de hablar, ya juzgábamos. El juicio es un mecanismo primitivo de la mente que busca clasificar lo que percibe en categorías de amenaza o beneficio, de afinidad o rechazo. Esta tendencia, cuando no es transformada por el entendimiento espiritual, se convierte en un hábito constante y corrosivo que aleja al ser humano de la verdad. El juicio no es otra cosa que una lectura superficial de los efectos visibles, sin considerar su causa. Es un ver sin comprender, un condenar sin haber escuchado,
un asumir sin haber indagado. Y así como el mal es ilusión proyectada, el juicio es una ilusión sostenida por la ignorancia del origen. En el Evangelio según San Juan, el Maestro deja una instrucción que, por su profundidad, ha sido evitada por siglos de doctrina externa. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Este versículo contiene una advertencia y una guía. Advierte que toda apariencia es engañosa, porque muestra solo el efecto y oculta la causa. Y guía hacia un juicio diferente, no basado en lo visible, sino en la verdad interna de cada ser. Pero para realizar este justo juicio, primero es necesario desmontar la maquinaria mental que nos impulsa a juzgar automáticamente. Esta maquinaria no es divina, ni natural, ni necesaria. Es una construcción del ego, esa identidad falsa que necesita sentirse superior a otros para validarse a sí misma. La mente humana, al estar separada de su fuente, busca seguridad en clasificaciones rápidas: este es bueno, aquel es malo, ella es confiable, él no, esto es digno, aquello no. Pero estas clasificaciones no tienen base en la realidad espiritual. Son evaluaciones superficiales construidas por experiencias pasadas, traumas, prejuicios, cultura, religión, educación y emociones mal procesadas. Juzgamos no porque entendemos, sino porque tememos. El juicio impulsivo es siempre un intento de defensa. El ego juzga antes de ser herido, como quien lanza un golpe antes de que le peguen. Es, por tanto, un acto de debilidad, no de discernimiento. Para comprender esto con claridad, es necesario distinguir entre tres formas de juicio que coexisten en la mente no entrenada: el juicio moral, el juicio espiritual y el juicio ilusorio. El juicio moral es el que mide las acciones humanas según normas externas impuestas, leyes civiles, códigos religiosos, tradiciones familiares. Este juicio es relativo, cambia según la época y el lugar. Lo que es moralmente aceptable en un país puede ser escandaloso en otro. Por tanto, no es confiable como guía espiritual. El juicio espiritual, en cambio, es el discernimiento basado en la ley del bien. No evalúa la conducta por su forma, sino por su alineación con el principio. No condena, sino que comprende la causa del error y apunta a la corrección, no al castigo. Y el juicio ilusorio es el más común, aquel que surge del miedo, del prejuicio, de la apariencia, sin referencia a ninguna ley ni causa. Es el juicio automático que condena al desconocido, que sospecha sin evidencia, que excluye sin razón. Es, literalmente, una alucinación mental sostenida por emociones deformadas. Para ilustrar esta distinción, tomemos un ejemplo cotidiano: un hombre de apariencia descuidada entra a una tienda y camina lentamente observando los objetos. El juicio moral podría decir: es sospechoso, hay que vigilarlo. El juicio ilusorio diría: seguro es un ladrón. Pero el juicio espiritual, antes de emitir cualquier evaluación, preguntaría: ¿qué dolor hay en este ser que lo ha llevado hasta aquí? ¿Qué herida proyecta su mirada? ¿Qué idea errada sostiene su apariencia? Y al hacer esta pregunta, no estaría justificando ni aprobando un posible delito, sino reconociendo que todo efecto visible tiene una causa mental anterior, y que el propósito del entendimiento espiritual no es señalar culpables, sino restaurar la conciencia del bien. El Maestro Jesús dio una lección suprema sobre esto cuando fue confrontado con la mujer acusada de adulterio, en el relato de Juan 8, 1-11. Aquellos hombres, armados de ley moral y sed de castigo, la llevaron ante él para probar su autoridad. Según la ley de Moisés, debían apedrearla. Pero él no reaccionó con juicio. No respondió al impulso colectivo de condena. Se inclinó, escribió en la tierra, y luego dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esta frase no solo desarmó a los acusadores, desactivó la estructura entera del juicio moral. No porque negara el hecho, sino porque colocó la causa antes que el efecto. Reconoció que todos, en algún momento, hemos sostenido pensamientos contrarios al bien. Y por tanto, nadie puede juzgar desde la altura si aún vive en la ilusión. Cuando el juicio se suspende, la comprensión comienza.
Comprender no es justificar. Comprender es ver más allá de la forma, hasta el fondo. Es leer la historia detrás del acto. Es buscar la causa donde otros solo ven efecto. Es no detenerse en la herida, sino intuir el trauma que la provocó. Es entender que toda persona que hiere está herida. Aquí entra la parábola del perro herido, tan simple como poderosa. Si un perro ha sido golpeado toda su vida, y un día alguien se le acerca con cariño, es probable que el animal responda con gruñidos o incluso con mordidas. No porque odie, sino porque no conoce otra forma de reaccionar. Su conducta no refleja su esencia, sino su historia. Así ocurre con muchos seres humanos, no están actuando desde su alma, sino desde su trauma. Y si juzgas el acto sin conocer el alma, cometes injusticia mental. Si condenas el error sin entender la causa, perpetúas la cadena de ignorancia. Aquí es donde se vuelve urgente practicar la suspensión del juicio automático. Este entrenamiento no requiere esfuerzo físico ni condiciones especiales. Comienza por una decisión consciente. Cada vez que sientas el impulso de juzgar, detente. Pregúntate, ¿estoy viendo efecto o causa? ¿Estoy reaccionando desde mi herida o desde mi Cristo? ¿Qué propósito tiene este juicio? ¿Comprender o condenar? Al responder estas preguntas, creas una pausa que interrumpe la programación del ego. Esa pausa es el portal a la comprensión. La comprensión no es pasiva. Es un acto activo de transformación interna. Comprender es ver el Cristo en el otro, incluso cuando no se manifiesta. Es afirmar, con convicción vibratoria, que todo ser humano contiene en su centro una semilla divina que puede ser activada por la mirada del que ha despertado. No necesitas aprobar la conducta ajena. Pero sí necesitas ver más allá de ella. El Cristo en el otro no es su personalidad, ni su historia, ni sus palabras. Es su esencia. Y cuando tu mente se entrena para reconocer esa esencia, estás colaborando con su redención, no con su juicio. Esta práctica modifica profundamente tu realidad. Porque lo que ves en los demás no es otra cosa que un espejo de lo que tu mente ha aceptado como posible. Si solo ves culpa, si solo ves maldad, si solo ves amenaza, es porque esas ideas están activas en tu interior. Y al emitir juicio, las refuerzas. Pero si eliges ver el bien potencial en cada ser, aunque esté cubierto por capas de error, estás despertando esa misma vibración en ti. Comprender al otro es comprenderte a ti. Perdonar al otro es soltar tu propia prisión. Ver el Cristo en el otro es ver al Cristo en ti mismo. Por tanto, el llamado no es a cegar la conciencia con tolerancia superficial. Es a entrenar la mirada interna para ver la causa, no el efecto, la semilla, no la cáscara, la verdad, no la apariencia. Este es el justo juicio al que Jesús nos llama. No es el juicio de las cortes ni de las religiones. Es el juicio del alma despierta que ha aprendido a ver con los ojos del principio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Aquí comienza la verdadera libertad, ver sin condenar, comprender sin justificar, y elegir pensar con amor donde antes solo reaccionábamos con miedo. Ese es el camino del juicio hacia la comprensión. Y en esa comprensión se encuentra la paz. Capítulo 4. Perdonar como acto de inteligencia espiritual. La palabra perdón ha sido una de las más malinterpretadas y trivializadas dentro del lenguaje espiritual. Para muchos, sigue siendo una expresión débil, casi sentimental, asociada con la resignación o la sumisión. En otros casos, se le concibe como una virtud forzada, una obligación moral impuesta desde una autoridad externa que juzga al alma por su capacidad de ceder. Ambas interpretaciones no solo son erróneas, son peligrosas. Porque alejan al individuo del verdadero poder contenido en el acto de perdonar. En este capítulo será revelado el perdón como una operación de inteligencia espiritual que restaura la circulación de la energía vital, desmonta estructuras mentales de conflicto y disuelve los vínculos invisibles que mantienen al alma atada a lo que ya ha ocurrido. El perdón no es una emoción, ni un sentimiento, ni una actitud moral.
Es un acto técnico de liberación mental. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar. Perdonar no es aceptar el abuso, ni pretender que no ha pasado nada. Perdonar es, literalmente, liberar la mente del campo vibratorio del error ajeno. Mientras el resentimiento se mantenga activo, la mente sigue conectada al hecho, a la persona y a la emoción del momento en que ocurrió la ofensa. Esa conexión no es abstracta, consume energía, atención, salud y modifica la percepción del presente. Mientras no perdones, una parte de tu energía sigue encerrada en ese fragmento del pasado, repitiéndose como una escena sin cerrar que distorsiona todos los demás pensamientos. La ignorancia espiritual ha enseñado que el perdón es un regalo que se le da al otro. Nada más lejos de la verdad. El perdón no es para quien te ofendió. Es para ti. El perdón no transforma al otro. Te libera a ti del campo vibratorio que compartías con él a través del rencor. No se trata de si el otro lo merece. Se trata de si tú deseas ser libre. Las palabras del Maestro en la oración conocida como el Padre Nuestro contienen un código mental exacto. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6 y 12. Esto no es una súplica poética. Es una fórmula de correspondencia vibratoria. La mente que no sabe perdonar, no sabe recibir perdón. ¿Por qué? Porque vive en una frecuencia de culpa, de castigo, de separación. Y en esa frecuencia, la gracia no puede operar. No porque Dios se niegue, sino porque la mente no está abierta. Perdonar a otros destraba los canales por donde tu propio bien debe llegar. Es una ley de afinidad. No puedes recibir lo que no das en pensamiento. No puedes entrar en armonía si mantienes nudos vibratorios activos en tu mente. Perdonar es desatar. Y este desatar no ocurre por simple decisión emocional. Requiere una operación mental específica. Requiere un tratamiento. Porque el resentimiento, cuando ha echado raíces, no se disuelve por voluntad, sino por reemplazo sistemático del pensamiento. Se hace necesario realizar un tratamiento de perdón como se haría con cualquier tratamiento metafísico. Es decir, con pasos definidos, repetidos y dirigidos con claridad mental. Los pasos son simples, pero su eficacia depende de la sinceridad con que se practiquen. 1. Reconocer el vínculo mental activo. Admite que el rencor está presente. No lo justifiques. No lo disfraces. Dite a ti mismo, estoy manteniendo este vínculo. No el otro. Yo. Y puedo liberarlo. 2. Nombrar el hecho o la persona sin emoción. Extrae del recuerdo el contenido doloroso, pero observa sin juzgar. Describe lo ocurrido como si lo relataras sin implicación. Esto enfría la carga emocional. 3. Afirmar la naturaleza ilusoria del error. Di, lo que ocurrió fue un error de percepción. Ni yo ni el otro estamos definidos por ese momento. Aquí introduces el principio de que el error no define la identidad. 4. Visualizar la liberación. Imagina que cortas un lazo invisible entre tú y la persona. Siente que esa energía vuelve a ti, limpia, libre, restaurada. 5. Afirmar verbalmente el acto de perdón. Repite en voz baja o mentalmente, te perdono, te libero y me libero. Dios te bendice. Yo también. 6. Dar gracias anticipadas. La gratitud sella el acto mental. Di, gracias, Padre, porque esto ya está hecho. Gracias, porque soy libre. Gracias, porque el amor ha disuelto esta sombra. Estos pasos deben repetirse varias veces al día, no por obligación, sino por deseo profundo de libertad. A medida que se practican, el alma empieza a recuperar energía dispersa. La mente se aligera. Las emociones se suavizan. El cuerpo responde. Y esto no es teoría. Existen innumerables casos documentados de enfermedades físicas provocadas por resentimientos enquistados.
El cuerpo no puede sostener una mente envenenada sin manifestar consecuencias. Recordemos el caso clínico de una mujer de mediana edad, que durante más de 10 años padeció de fuertes migrañas crónicas, problemas de insomnio y fatiga persistente. Ningún tratamiento médico era eficaz. La causa se mantuvo oculta hasta que, en un proceso terapéutico, emergió un evento ocurrido 20 años atrás, una traición en su círculo familiar que ella había jurado haber superado. Sin embargo, su mente no lo había hecho. El recuerdo seguía activo, sin que ella lo supiera. Cuando comenzó a practicar el tratamiento de perdón, sus síntomas disminuyeron progresivamente. Al cabo de 3 meses, sin intervención física, su cuerpo había sanado. Lo que los medicamentos no lograron, lo produjo el acto mental de liberación. Este no es un caso aislado. Es el reflejo de una ley. El odio, aunque se disfrace de indiferencia, sigue siendo conexión. La mente que sostiene resentimiento sigue unida vibratoriamente a la persona que odia. Mientras tanto, esa unión bloquea la entrada de nuevas bendiciones. No puede llegar el nuevo amor si el viejo dolor sigue ocupando el lugar. No puede manifestarse nueva prosperidad si el alma aún guarda facturas emocionales no saldadas. La ley no lo permite. La mente debe ser desocupada del pasado para recibir lo nuevo. El perdón es el único instrumento que puede realizar esta limpieza profunda. Perdonar no es perder. Es soltar la pérdida. Perdonar no es rendirse. Es dejar de guerrear con una batalla que ya ocurrió. Perdonar no es debilidad. Es la forma más directa de reclamar dominio propio. Porque cuando eliges perdonar, ya no dependes de la justicia ajena para ser libre. No necesitas que te pidan disculpas. No esperas que el otro cambie. No suplicas reparación. Te haces cargo de tu propia paz. Y aquí se revela el secreto más profundo del perdón. Perdonar es reconocer que tú eres el único responsable de mantener la conexión con el pasado. Y si tú la mantienes, tú puedes soltarla. Nadie puede atarte si no colaboras mentalmente. Nadie puede lastimarte si no vuelves a abrir la herida cada día con el recuerdo. Y si perdonas, no porque el otro lo merezca, sino porque tú lo mereces, entonces eres libre por derecho de conciencia. Perdonar es inteligencia espiritual. Es comprender que no existe libertad mientras dependas emocionalmente de la reparación ajena. Que no existe salud mientras sostengas culpa ajena en tu campo mental. Que no existe plenitud mientras conserves una habitación cerrada dentro del alma donde aún se repite una escena antigua. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6 y 12. Este no es un rezo, es una ley de causa y efecto. Mientras no liberes al otro, tú no eres libre. Mientras no saldes la cuenta mental con quien te hirió, tu mundo financiero, emocional y espiritual seguirá reflejando deuda. La deuda no es de dinero, es de energía retenida. Y esa deuda se cancela con el perdón. Por eso, si aún no recuerdas a alguien con amargura, no postergues la operación. Haz el tratamiento. Libérate. Perdónalo. No porque lo necesite, sino porque tú has decidido vivir en la ley del bien. Y en esa ley, no hay espacio para el pasado. Solo para la restauración. En los próximos capítulos veremos cómo este principio se expande a cada aspecto de la vida. Pero sin perdón, no hay avance. Porque el alma que carga cadenas no puede volar. Y tú naciste para volar. Naciste para liberar. Y eso comienza con un acto, el de perdonar como quien piensa con Dios. Capítulo 5, bendición, el acto más radical del pensador. No hay acto más radical, más poderoso y más malentendido en la práctica espiritual que el de bendecir. Bendecir no es recitar palabras dulces ni emitir fórmulas rituales. No es repetir frases cerradas ni cubrir el mal con un barniz de religiosidad superficial. Bendecir es una afirmación consciente, precisa y voluntaria de que la única realidad que existe en cualquier ser es el bien. No se trata de declarar que lo negativo es positivo,
ni de justificar lo injustificable. Se trata de reconocer, por encima de toda apariencia, que solo el principio es real, y que todo lo demás es un error transitorio de percepción. Quien no ha comprendido el funcionamiento de la mente, confunde bendición con hipocresía. Se pregunta, ¿cómo voy a bendecir a quien me ha traicionado, humillado o herido? Y esa pregunta revela que sigue identificando a la persona con su error. Bendecir no es aprobar el acto, ni olvidar el daño. Bendecir es cortar el vínculo vibratorio que te une al nivel del conflicto, y afirmar la realidad superior de ese ser, aunque él mismo no la vea. En términos precisos, bendecir es ejercer dominio espiritual. El maestro no dejó este principio como opción decorativa. Fue claro, directo y exigente. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Aquí no hay poesía. Hay ciencia vibratoria. La mente que bendice a quien la hiere se eleva inmediatamente por encima de la frecuencia del ataque. Y desde esa altura, ninguna agresión puede tocarla. No porque haya escapado, sino porque ha trascendido el campo de batalla mental. Al bendecir, tú no te rebajas al nivel del conflicto, colocas al otro, por un instante, en el campo vibratorio de Dios. Y en ese campo, las condiciones comienzan a cambiar. La clave de esta práctica es comprender qué ocurre en la mente y en el mundo cuando bendices. Cuando tú piensas en una persona con odio, temor, rencor o juicio, estás alimentando una imagen mental cargada negativamente. Esa imagen, aunque no la digas en voz alta, envía vibraciones reales al campo energético común, y tiende a perpetuar el comportamiento del otro. No porque tus pensamientos controlen su voluntad, sino porque refuerzan la imagen que él mismo proyecta de sí. Si piensas en alguien como agresor, tus pensamientos nutrirán, a través del campo compartido, esa versión de él. Si, por el contrario, lo ves como un hijo de Dios en error, pero aún portador del principio, y lo bendices desde ahí, tus pensamientos debilitan la ilusión del mal y contribuyen a su restauración. Este no es un acto emocional. Es una operación de precisión mental. Para bendecir correctamente, hay que practicar. La bendición efectiva no surge de la voluntad humana, sino de una alineación consciente con el bien. Aquí está la técnica exacta de la bendición mental silenciosa, que debe practicarse especialmente frente a personas o situaciones que despiertan resistencia emocional. 1. Calla la reacción. No respondas con juicio ni defensa. Haz silencio. Respira. Suspende el impulso de devolver palabra por palabra, emoción por emoción. 2. Recuerda el principio. Repite en tu mente, solo el bien es real. Todo ser, sin excepción, es una expresión del principio, aunque lo haya olvidado. 3. Nombrar mentalmente al otro y afirmar su realidad divina. Di en tu mente, nombre, bendigo tu vida. Reconozco en ti el Cristo, aunque no lo muestres. Te libero de mi juicio. Eres libre y yo también. 4. Siente la liberación de la emoción. Permite que el peso de la reacción se disuelva. Visualiza que tu campo vibratorio se limpia, como quien retira un velo oscuro de sus ojos. 5. Agradece sin palabras. No necesitas aplauso, ni reconocimiento, ni resultado inmediato. Tu tarea ha sido cumplida en el plano mental, que siempre precede al físico. Al practicar esta técnica, notarás cambios inmediatos. No necesariamente en la conducta del otro, sino en tu paz interior, en tu claridad, en tu fuerza. Y con el tiempo, notarás también que las relaciones se reordenan. Algunos vínculos se disuelven sin conflicto. Otros se transforman. Pero lo más importante es que tú dejas de ser prisionero de las emociones ajenas. Quien bendice, manda. No en el mundo externo, sino en el mundo donde todo se origina. La bendición no es un recurso de emergencia, sino una forma de vivir. Es el modo en que el jardinero sabio poda las ramas secas sin maldecir al árbol. Sabe que el árbol no es culpable, que solo ha crecido según su medio,
su nutrición, su herencia. Y que la poda no es castigo, sino restauración. Asimismo actúa el pensamiento entrenado, no ataca, no acusa, no destruye. Corrige con amor. Afirma con firmeza. Poda con bendición. Hay quienes creen que bendecir al que les ha hecho daño es entregarse, ceder, volverse ingenuos. Esta creencia revela que no comprenden la ley vibratoria. Porque bendecir no es entregarse al otro, es retirarse del campo donde el otro tiene poder sobre ti. La ira, el resentimiento, el miedo, son campos donde la conciencia permanece atrapada. Cuando bendices, tú decides moverte a otro plano. Y desde ese plano, el otro ya no puede tocarte, a menos que tú haces. El acto de bendecir es el más radical que puede hacer un pensador consciente, porque desafía directamente el lenguaje de este mundo. El mundo dice, defiéndete, responde, castiga, destruye, gana. El Cristo dice, bendice, perdona, libera, eleva, sana. Y estas no son palabras piadosas. Son instrucciones para operar en otra frecuencia. Son leyes internas que, cuando se cumplen, modifican la materia. Porque todo lo que se sostiene con claridad en la mente, eventualmente se densifica en el mundo. Por tanto, si tú bendices hoy a alguien que te hirió, no estás cometiendo un acto débil. Estás reprogramando tu relación con él en el plano causal. Y tarde o temprano, esa vibración encontrará forma en la experiencia. Puede ser una reconciliación, una separación armónica, un nuevo comienzo o simplemente paz. Pero algo cambiará, porque lo que se bendice en la mente no puede permanecer igual en la forma. Ese es el poder oculto de la bendición. No transforma por presión, sino por elevación. Por eso, si hoy recuerdas a alguien con dolor, no esperes a que cambie. No pidas justicia. No busques reparación. Bendícelo. Hazlo en silencio, sin dramatismo. Hazlo como quien riega una planta invisible. No por él. Por ti. Por tu libertad. Por tu paz. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Esta es la ley. No una recomendación. No una virtud opcional. Es una llave. Y quien la usa, abre puertas invisibles. Porque solo el que bendice verdaderamente, se libera del mal. Y en esa libertad, el alma recupera su poder original, el poder de pensar como Dios, de ver como Dios y de crear como Dios. Capítulo 6. La ley de retorno mental. Existe una ley tan precisa como la gravedad, tan silenciosa como el crecimiento de una semilla y tan inexorable como el amanecer. Todo pensamiento retorna al emisor. Esta afirmación, que para algunos parecería poética o simbólica, es, en verdad, un principio estructural del universo mental. Y no es una metáfora, sino una función de resonancia. Todo lo que piensas, sientes o decrees hacia otros, ya sea en voz alta o en la intimidad del pensamiento, sale de ti con una firma vibratoria que lleva tu nombre y da una vuelta entera al campo universal antes de regresar a su punto de origen con mayor carga. Es como único multiplicado por el poder del universo, una onda mental que parte, se expande y luego retorna con la fuerza que tú le diste, afectando inevitablemente tu mundo visible. Esta es la ley de correspondencia en acción y se encuentra claramente enunciada por el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Es importante subrayar que esta sentencia no dice todo lo que el hombre hará, sino todo lo que el hombre sembrare. Sembrar es un acto mental. Toda acción tiene un pensamiento detrás. Toda siembra es invisible al principio, pero inevitable en su cosecha. No cosechamos lo que decimos, sino lo que creemos. No recogemos lo que mostramos, sino lo que sostenemos en el silencio de la mente. El pensamiento es materia en estado sutil, y cada pensamiento lleva consigo una vibración, una dirección y una firma. Cuando una persona lanza una crítica,
una maldición, un juicio hostil o un deseo de mal, esas vibraciones no se pierden. No caen al vacío, como algunos ingenuamente creen. Salen de la mente del emisor, impactan el campo común y, por la ley del retorno, vuelven al emisor en forma de experiencia, entorno o sensación que refleja esa misma vibración. El odio que lanzas te envenena primero a ti. La envidia que proyectas consume tu energía vital. La calumnia que siembras enturbia tu atmósfera interna antes de tocar a otro. Aquí debemos introducir un concepto fundamental, el cuerpo mental como atmósfera. Así como el cuerpo físico tiene un campo electromagnético, el cuerpo mental posee una atmósfera vibratoria que lo rodea y lo define. Esa atmósfera no es mística ni esotérica, es real y operativa. Está formada por las ideas que sostienes, las emociones que repites, las imágenes mentales que alimentas y las palabras que refuerzas. Tu cuerpo mental es tu campo de siembra. Y la vida que experimentas es el fruto de esa siembra. Si alguien sostiene pensamientos de desconfianza crónica, crítica constante o sospecha permanente, su cuerpo mental se satura de esas vibraciones. Y como el universo responde por afinidad, atraerá situaciones, personas y escenarios que correspondan exactamente a ese contenido mental. No por castigo, sino por ley. La ley de retorno no castiga, reproduce. No tiene juicio moral, tiene precisión matemática. Esto se explica por un principio clave, la resonancia magnética mental. Todo pensamiento vibra. Toda vibración tiene frecuencia. Y toda frecuencia busca lo similar. Así como un diapasón afina a otro por resonancia sin necesidad de tocarlo, la mente afina su mundo exterior según el contenido que sostiene. Si tu mente vibra en miedo, magnetizará experiencias que refuercen el miedo. Si vibra en gratitud, atraerá nuevas causas para agradecer. Si vibra en resentimiento, llamará a más ofensas. No porque la vida quiera enseñarte una lección, sino porque tú estás radiando una señal, y el universo está diseñado para responder, no para interpretar. Por tanto, no existe pensamiento inocente. No hay pensamientos privados en el sentido vibratorio. Lo que piensas, aunque no lo digas, modifica tu atmósfera. Y tu atmósfera determina tu experiencia. No vives lo que deseas, vives lo que mentalmente eres. Aquí es donde se hace urgente el ejercicio de autoobservación diaria. No para crear paranoia espiritual, sino para desarrollar inteligencia vibratoria. Este ejercicio consiste en dedicar unos minutos al final del día para revisar, sin juicio ni culpa, el contenido mental sostenido durante la jornada. Pregúntate: ¿a quién critiqué mentalmente hoy, aunque no lo dijera en voz alta? ¿Qué pensamientos repetí sin darme cuenta y qué emociones reforzaron? ¿Dónde puse mi atención durante más tiempo? ¿En la queja, en el temor, en la expectativa? ¿Qué tipo de semillas sembré hoy en mi cuerpo mental? Este examen de conciencia no tiene un propósito moral. Su objetivo es técnico, detectar el contenido de tu atmósfera para poder transformarla conscientemente. Porque si no cambias tu campo mental, tu mundo físico repetirá exactamente las mismas escenas, una y otra vez, aunque cambies de lugar, de pareja, de empleo o de ciudad. La transformación real no comienza en lo visible. Comienza en la siembra. Y la siembra es el pensamiento. Por eso, el boomerang del pensamiento es una analogía precisa. Cuando lanzas un pensamiento cargado de odio, estás arrojando un boomerang que recorrerá un arco energético y volverá cargado, más fuerte, más denso, más urgente. Puede volver como enfermedad, como pérdida, como rechazo, como confusión. Y al no reconocer el vínculo entre lo que piensas y lo que vives, la mayoría reacciona culpando al entorno, a la vida, a Dios. Pero no hay culpables. Solo hay siembra. Y la cosecha jamás se equivoca de dueño. Esta ley, lejos de ser motivo de temor, es la mayor garantía de justicia universal. Nadie puede recibir lo que no ha sembrado mentalmente. Nadie puede escapar eternamente de su propio pensamiento. Pero también, y aquí está la esperanza profunda,
Nadie puede dejar de cosechar el bien si lo has sembrado con pureza. Si sostienes amor, aunque el entorno te rechace, el bien volverá a ti. Si afirmas prosperidad, aunque el banco esté vacío, el retorno está garantizado. Si oras por quien te odia, aunque nada cambie afuera, la atmósfera ya se modificó, y el cambio es cuestión de tiempo. Por eso, si deseas transformar tu vida, comienza no por tus actos, ni por tus decisiones externas, ni por tus relaciones. Comienza por tu campo mental. Limpia la atmósfera. Cambia la siembra. Deja de lanzar boomerangs de juicio, queja, temor, crítica o envidia. Y comienza a sembrar pensamientos de salud, de bendición, de paz, de comprensión, de libertad, de abundancia. No porque el mundo lo merezca, sino porque tú deseas recibir eso. Porque todo pensamiento que emites, cada palabra, cada imagen, cada emoción sostenida, lleva una dirección, un contenido y una firma, la tuya. Y el universo, que es ley, no hace excepciones. Solo devuelve. Solo reproduce. Solo responde. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. La siembra es libre. La cosecha es obligatoria. Y esa verdad, bien comprendida, te convierte en dueño absoluto de tu destino. Porque no hay necesidad de esperar milagros externos. El milagro está en tu mente. Y está ocurriendo ahora. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás vibrando? ¿Qué estás lanzando al campo universal? Porque eso, exactamente eso, será lo que volverá a ti. No por castigo. Por ley. Capítulo 7. Retribución y justicia, una ley que no falla. La humanidad, durante siglos, ha proyectado su deseo de justicia en la figura de un Dios externo, vigilante y reactivo, dispuesto a premiar al justo y castigar al malvado según la conducta visible de cada uno. Este modelo mental, heredado de culturas primitivas y sostenido por religiones que han operado más como sistemas de control que de iluminación, ha distorsionado por completo la comprensión de lo que realmente es la justicia divina. En este capítulo se desmantelará cuidadosamente esta noción externa de justicia como castigo, para demostrar que la única justicia real es la que opera desde dentro hacia afuera, en forma automática, exacta y vibratoria. Dios no castiga. Dios es ley. Y la ley no tiene emociones. Solo funcionamiento. Para que exista castigo, debe existir juicio. Para que exista juicio, debe haber un ente que compare, distinga, mida y sentencie. Esta idea, al trasladarse a lo divino, construye un Dios antropomórfico, emocional, con inclinaciones personales. Pero el principio no es una persona. Dios no tiene favoritos, no se ofende, no premia ni castiga como un padre humano, Dios es principio. Y como todo principio, actúa siempre del mismo modo ante los mismos estímulos. Si pones el dedo en el fuego, se quema. No porque el fuego te castigue, sino porque así funciona. Del mismo modo, si siembras desorden mental, no cosechas paz. No por castigo, sino porque lo uno no puede producir lo otro. La justicia, entonces, es una operación automática de la ley mental. Todo ser cosecha inevitablemente lo que ha sembrado vibratoriamente, ya sea que lo recuerde o no, ya sea que lo entienda o no, ya sea que lo acepte o no. Esto desmonta también la ilusión de impunidad. Puede parecer que alguien comete actos de daño y le va bien en lo externo. Pero lo externo jamás cuenta toda la historia. La ley no se basa en apariencias. La ley opera desde el contenido vibratorio, desde el campo mental que esa persona ha generado. Esta verdad está magistralmente expresada en el libro de Proverbios. El que cava foso caerá en él. Proverbios 26, 27. Este versículo no es una amenaza, sino una descripción exacta de cómo funciona la ley de resonancia. Cuando alguien cava un foso para otro, es decir, cuando maquina el mal, engaña, manipula o daña deliberadamente, está en realidad creando una atmósfera mental que lo rodea.
Y esa atmósfera se convierte en su propio campo de experiencia. Lo que ha emitido, tarde o temprano, regresa. Lo que ha provocado en otros, finalmente resuena en sí mismo. No por castigo moral, sino por exactitud vibratoria. Cada pensamiento, emoción y acción se convierte en una semilla que, al germinar, da su fruto exacto. En este punto es necesario aclarar que el tiempo no siempre es inmediato. El regreso vibratorio no responde a la urgencia humana, sino a la maduración natural de la causa. A veces pasan días, a veces años, a veces vidas enteras. Pero la ley jamás pierde una dirección. El fruto siempre regresa al sembrador. Quien ha sembrado discordia, tarde o temprano experimentará discordia. Quien ha sembrado mentira, atraerá confusión. Quien ha sembrado destrucción, verá desmoronarse lo suyo, aunque lo haya rodeado de riquezas, adulaciones o prestigio temporal. Para ilustrar esto, veamos el caso de un empresario que durante años construyó un imperio financiero con base en prácticas corruptas, explotación, engaños contables y manipulación emocional. Durante más de 2 décadas, su vida externa fue una demostración de éxito, propiedades, viajes, reconocimiento, influencia. Pero dentro, la maquinaria invisible de la ley seguía operando. Sus noches eran perturbadas, su cuerpo empezó a enfermar, sus relaciones se tornaron vacías y tensas, su mente vivía en estado constante de desconfianza. Todo esto ocurrió sin que ninguna justicia humana lo tocara. Sin embargo, un día, su estructura interna colapsó. Tomó decisiones erráticas, perdió la confianza de sus socios, y en cuestión de meses, el imperio que había construido comenzó a desmoronarse sin necesidad de intervención externa. Nadie lo destruyó. Fue víctima de su propio campo mental. Esta historia no es única. Es un patrón. Las apariencias pueden engañar por un tiempo, pero la vibración no puede ocultarse. Y aquí es donde conviene aclarar el concepto de karma, que muchos han absorbido de tradiciones orientales sin entenderlo, y que ha sido deformado por el misticismo y la superstición. Karma no es destino, ni castigo cósmico, ni deuda ancestral. Karma es simplemente la suma del contenido vibratorio que tú has emitido, consciente o inconscientemente, y que retorna a ti para ser equilibrado. No necesita registros ocultos, ni entidades vigilantes, ni ciclos inevitables. Solo necesita una mente que emite y una ley que responde. Al comprender esto, el alma deja de esperar justicia desde fuera, y asume responsabilidad total por lo que emite. Ya no necesita desear que el otro pague. Sabe que la ley se encarga. No porque quiera venganza, sino porque reconoce que cada quien está construyendo su destino en tiempo real, pensamiento tras pensamiento. Ya no se trata de ver caer al culpable, sino de no caer con él por mantener pensamientos de rencor, venganza o juicio. Aquí se revela una verdad esencial: desear el castigo ajeno te une vibratoriamente al campo de error del otro. Alégrate de que la ley opere sin tu intervención. Suelta la necesidad de ver retribución externa. Confía en que todo será equilibrado. Y enfócate en mantener tu atmósfera limpia, tu siembra pura, tu mente clara. La justicia divina no se impone. Se produce. No requiere tribunales celestiales. Solo requiere una mente que piensa. Porque pensar ya es actuar. Y actuar es sembrar. Y sembrar, tarde o temprano, se convierte en cosechar. El que cava foso caerá en él. Proverbios 26, 27. No porque alguien lo empuje, sino porque el foso que se cava con el pensamiento se convierte en atmósfera, y esa atmósfera es inevitable. Y al mismo tiempo, quien siembra luz, comprensión, perdón y orden, aunque parezca invisible, está construyendo una realidad que llegará. Tal vez sin aplauso. Tal vez sin testigos. Pero con la solidez de lo eterno. Porque la ley, cuando se comprende, no solo castiga al injusto, bendice al justo con absoluta certeza. Y esa bendición, cuando llega, nadie puede detenerla. Porque no depende del mundo.
depende solo de lo que tú has sembrado. Y eso, querido lector, está en tus manos. Capítulo 8. No resistáis al mal, la enseñanza más malentendida. En ninguna otra enseñanza del Maestro Jesús se ha producido tanta confusión, tanta distorsión doctrinal y tanta reacción emocional como en aquella que dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. Desde una lectura superficial y literal, esta frase ha sido usada, y mal usada, para justificar la pasividad, la sumisión ante la injusticia, el sufrimiento silencioso, e incluso la renuncia a la defensa personal ante el abuso. Sin embargo, cuando se la examina a la luz de la ley mental, esta enseñanza no solo revela su lógica profunda, sino que se revela como uno de los principios más poderosos de neutralización vibratoria jamás enseñados. No se trata de tolerar el mal. Se trata de no reforzarlo mentalmente. En la mente ordinaria, ante el mal, ya sea en forma de agresión, injusticia, insulto, traición o amenaza, la reacción natural es resistir. Esa resistencia suele tomar la forma de defensa verbal, contraataque emocional, juicio interior, o simplemente una fijación mental obsesiva sobre el hecho. En cualquiera de estos casos, lo que ocurre es un aumento del vínculo vibratorio con la situación. La mente, al resistir, no se separa del mal, se ata más profundamente a él. Porque en el plano mental, todo lo que resistes, persiste. Todo lo que atatas, lo haces real para ti. Todo lo que odias, lo retienes. Todo lo que combates mentalmente, lo nutres con tu atención, que es energía pura. El error fundamental está en creer que resistir es lo mismo que corregir. Que rechazar activamente una condición es igual a superarla. Pero en la ley mental, solo se supera lo que se trasciende vibratoriamente. Y para trascender, hay que retirar el foco mental. Hay que dejar de otorgarle realidad a aquello que se manifiesta como mal. No resistir no es ceder. No resistir es no alimentar. Esta diferencia es crucial. El mal no se combate con más mal. El mal se disuelve por falta de reconocimiento mental. Y esta es la enseñanza verdadera de Mateo 5:39. Esta ley puede parecer abstracta hasta que se ilustra con ejemplos concretos. Tomemos el caso de un hombre que vive en un vecindario aparentemente armónico, pero que tiene un vecino conocido por su carácter difícil, sus quejas constantes, su agresividad pasiva y sus provocaciones sutiles. Durante meses, este hombre respondió con cortesía forzada, con diplomacia tensa, o simplemente evitándolo físicamente. Pero interiormente, dedicaba gran parte de su pensamiento diario a resistir a este vecino. Pensaba en sus acciones, se quejaba de su presencia, lo criticaba en silencio, lo consideraba una espina en su vida. Al tiempo, su paz interior comenzó a deteriorarse. Sentía incomodidad constante. Comenzó a manifestar dolores físicos, irritabilidad con su familia, falta de concentración en su trabajo. Todo esto era el reflejo vibratorio de un campo mental saturado por la resistencia. Nada había cambiado en el vecino. Todo había cambiado en él. Hasta que un día, cansado de luchar, decidió hacer lo opuesto, dejar de resistir mentalmente. No se trató de hacerse amigo de su vecino, ni de fingir afecto. Se trató de retirar su energía mental de la ecuación. Lo dejó de pensar. Lo dejó de calificar. En su oración diaria, comenzó a bendecirlo silenciosamente: te libero. Eres libre. Dios en ti actúa. No volvió a mencionarlo, ni siquiera en su interior. Lo ignoró conscientemente. Y el efecto fue inmediato. Pocas semanas después, el vecino redujo sus quejas. Los encuentros fortuitos se volvieron neutros. Eventualmente, esa energía dejó de tener poder en su vida. ¿Qué cambió? Su vibración. Porque cuando se retira el alimento mental, el mal se desintegra. Así como el fuego se apaga si no hay oxígeno, el mal necesita atención para mantenerse. No porque sea fuerte, sino porque la mente humana le presta su fuerza.
La parábola del fuego y el viento lo ilustra con claridad. Si ves un fuego pequeño y soplas sobre él, esperando apagarlo, puedes alimentarlo sin querer. Así ocurre con la resistencia mental. Al enfocar tu mente en el error, soplas sobre él y le das el oxígeno de tu energía. Solo al cubrirlo, al aislarlo, al retirarte mentalmente, permites que se extinga. Esta enseñanza no promueve el aislamiento emocional, ni la negación de los hechos. Tampoco significa tolerar el abuso físico o permitir la injusticia como espectadores mudos. Implica que la verdadera transformación de una condición adversa no ocurre en el plano del enfrentamiento, sino en el plano de la conciencia. Cambia tu reacción interior, y tu mundo exterior tendrá que seguirle. No por magia, sino por resonancia. De este principio nace también una práctica concreta que puede aplicarse ante cualquier forma de mal, la neutralización vibratoria. Cuando un hecho, persona o situación activa en ti una respuesta de rechazo, sigue los siguientes pasos. 1. Haz silencio interno. No analices, no juzgues, no revuelvas. Suspende el flujo mental por unos segundos. 2. Afirma mentalmente una frase de neutralización. Esto no tiene poder sobre mí. Yo soy hijo de Dios. Nada puede tocarme salvo el bien. 3. Visualiza el objeto de tu molestia como una nube pasajera. No trates de disolverla. Solo obsérvala irse. 4. No respondas con palabras ni acciones inmediatas. Da espacio para que tu vibración se estabilice antes de actuar. 5. Bendice en silencio al causante del mal. No por él. Por ti. Para cortar el lazo vibratorio. Esta práctica no es evasión. Es dominio. El alma que ha aprendido a no resistir mentalmente el mal ya no teme. Ya no reacciona. Ya no proyecta. Ya no necesita defenderse, porque nada puede entrar en su campo mental sin su permiso. Esa es la verdadera seguridad espiritual. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. Esta no es una invitación a la pasividad. Es un llamado a la transmutación de nivel. A dejar de combatir en el campo del error, para operar desde el plano del principio, donde solo el bien es real. Y desde ese plano, toda ofensa se vuelve ruido, todo ataque se vuelve eco, y toda agresión se disuelve sin tocarte. Porque el mal no necesita más oposición. Necesita ser ignorado con sabiduría. Solo así pierde su poder. Solo así se revela como lo que siempre fue, una sombra sin luz propia. Capítulo 9. Ver el Cristo en todo. El acto más elevado que puede realizar la mente humana no es construir un argumento, ni emitir un juicio justo, ni comprender una teoría compleja. El acto más elevado es ver el Cristo en todo. Y no se trata aquí de una visión mística, ni de un ejercicio simbólico, sino de una operación mental precisa y entrenable, cuya práctica sistemática transforma el entorno, sana relaciones, disuelve conflictos, y eleva el alma a su estado original de paz. Cuando hablamos de ver el Cristo no nos referimos al Jesús histórico, ni a una figura religiosa, sino al principio activo del bien que reside en toda criatura, aunque su comportamiento externo no niere, lo ignore o lo contradiga. Ver el Cristo en el otro no es admirar sus virtudes, ni justificar sus errores, ni forzar afectos. Es reconocer que, por debajo de toda máscara del ego, por más deformada que sea, hay un centro de luz, un punto de verdad, una presencia no corrompible. Y esa presencia es el Cristo interno. Esta enseñanza tiene su anclaje doctrinal en una afirmación de profunda claridad que hace el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. No dice, imiten sus actos. No dice, repitan sus palabras. Dice, haya en vosotros este sentir, es decir, este modo de ver, este modo de pensar, esta forma de percibir. Porque el Cristo ve con ojos puros. Y el que ve con los ojos del Cristo no reacciona ante las apariencias, sino que afirma la presencia del bien incluso donde los sentidos no lo perciben. Ver el Cristo en todo no es una metáfora.
Es un entrenamiento mental. Es una gimnasia del alma. Es aprender a mirar de otro modo. Y esta mirada no nace de la emoción, ni de la simpatía, ni del deseo de que todo esté bien. Nace de una decisión sostenida, la decisión de contemplar la realidad invisible del otro, aun cuando la visible grite lo contrario. Es la decisión de elevarse por encima del error para contactar el punto eterno que existe en toda alma. ¿Por qué es tan difícil ver el Cristo en quien nos hiere, nos desafía o nos repugna? Porque nuestra mente ha sido entrenada a asociar el valor de una persona con su conducta. Porque hemos confundido identidad con comportamiento. Pero nadie es su comportamiento. Todos somos una idea divina en proceso de revelación. Y este proceso puede estar más o menos avanzado, pero el centro nunca se pierde. Aún el más cruel, el más torcido, el más dormido, tiene en sí una chispa de Dios que espera ser reconocida. Y solo cuando alguien la ve, comienza a despertarla. Aquí reside el poder oculto del que ve el Cristo en todo. No necesita que el otro cambie para comenzar a cambiar la relación. Porque su visión ya opera como catalizador. El otro puede resistirse, pero ya no será el mismo. Ya ha sido tocado por una mirada diferente, una mirada que no condena ni aprueba, sino que afirma lo real. Esta visión transforma el entorno sin esfuerzo. Donde antes había conflicto, comienza a haber paz. Donde antes había tensión, aparece ligereza. Donde antes había reacción, surge la comprensión. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú has dejado de proyectarle tu juicio. Y cuando cesa la proyección, queda la verdad. Esta es la clave de la protección vibratoria que otorga esta práctica. Ver el Cristo en otro no solo beneficia al otro, te protege a ti. Porque elimina el vínculo vibratorio con el nivel inferior y te sitúa en el campo de la armonía, donde ninguna agresión puede alcanzarte. Para entrenar esta visión, proponemos una práctica concreta, la meditación activa sobre personas difíciles. Esta técnica no busca reconciliación forzada, ni producción emocional, sino ajuste vibratorio. Se realiza así. 1. Elige una persona que te produzca rechazo, dolor o incomodidad. No debe ser el caso más extremo. Comienza por alguien que te resulte simplemente molesto. 2. Siéntate en silencio, respira, y trae a tu mente la imagen de esa persona. No niegues lo que sientes. Observa sin juicio tus emociones. 3. Haz un acto mental de separación entre conducta e identidad. Di en tu mente, este comportamiento no es su ser. El Cristo en él sigue intacto. 4. Visualiza un punto de luz en el centro de su pecho. No importa cuán pequeña sea. Sostén esa imagen con la certeza de que representa su realidad eterna. 5. Afirma en silencio, yo veo el Cristo en ti. Aunque tú no lo veas. Aunque yo no lo sienta aún. Yo sostengo tu verdad. 6. Permanece en esa contemplación por algunos minutos. No busques emoción. Solo sostenimiento. 7. Cierra la práctica con gratitud. No esperes cambios inmediatos. Confía en la siembra. Al repetir esta práctica con constancia, notarás cambios sutiles pero irreversibles en tu percepción. Ya no reaccionarás con tanta facilidad. Comenzarás a ver detrás de los gestos duros, detrás de los errores repetidos, detrás de los conflictos, una humanidad herida buscando ser reconocida. Y en ese reconocimiento, el otro comienza a transformarse, no porque tú lo corrijas, sino porque ya no lo alimentas con rechazo. Ver el Cristo en todo no significa volverse ingenuo. Significa vivir desde otro nivel de conciencia. Significa saber que debajo de toda máscara hay un alma. Y debajo de todo error, hay un bien dormido. Y ese bien solo despierta cuando alguien lo nombra, lo sostiene, lo afirma. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. Ese sentir es visión. Es percepción purificada. Es inteligencia espiritual activa. Es la clave que abre la puerta al reino aquí y ahora.
porque ver el Cristo en el otro es comenzar a recordarlo en ti. Y ese recuerdo, una vez activado, no se borra jamás. Capítulo 10. Los enemigos como maestros. La mente común vive en guerra. En guerra con lo que no entiende. En guerra con lo que le hiere. En guerra con quien le contradice, le expone, le frustra o le revela sus debilidades. Y en esa guerra, va coleccionando enemigos. Enemigos externos, personas visibles con nombre, rostro y conducta. Pero también enemigos invisibles, recuerdos, resentimientos, palabras dichas, escenas no resueltas. Lo que no sabe esa mente es que cada uno de esos enemigos es, en realidad, un fragmento de su propia conciencia, proyectado hacia afuera. Cada enemigo es una parte no integrada de sí mismo, manifestada como espejo viviente. Este principio, que puede parecer ofensivo al ego herido, es en realidad una de las claves más liberadoras del conocimiento espiritual auténtico. El enemigo no es el otro. El enemigo es la señal. El enemigo es el mensajero. El enemigo es el maestro. Cuando una persona aparece en tu vida y te desestabiliza, te confronta, te amenaza o te exaspera, la primera reacción es emocional, defensa, huida, ataque, juicio. Pero si te detienes, si observas, si respiras, podrás hacerte la única pregunta que transforma. ¿Qué parte de mí está siendo llamada a despertar por esta presencia? Porque ninguna experiencia llega a tu vida sin una afinidad vibratoria previa. Todo lo que ocurre afuera es equivalente a una estructura interior. Por tanto, nadie te puede herir si no hay dentro de ti un punto sin cicatrizar. Nadie puede traicionarte si no hay en ti una zona que se traiciona. Nadie puede juzgarte si tú no te juzgas primero. Este principio no es culpabilizante. Es esclarecedor. No se trata de justificar al agresor ni de aceptar el abuso. Se trata de comprender que la ley no falla y que toda relación es un espejo. Aún el enemigo más hostil está cumpliendo una función pedagógica que, si se lee correctamente, acelera tu despertar. Y esta verdad está contenida en una de las afirmaciones más radicales que haya escrito Pablo de Tarso en su Carta a los Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8 y 28. No dice las cosas buenas, ni las cosas deseables. Dice todas las cosas, incluidas las difíciles, incluidas las incómodas, incluidas las injustas, incluidas las que vienen vestidas de enemigo. Aquí es donde comienza a cambiar la perspectiva. El enemigo ya no es un obstáculo, sino una señal. Un indicio de que parte de tu alma sigue dormida. Un código de acceso a una dimensión superior de ti mismo. Una oportunidad disfrazada. Y esta no es una metáfora espiritual. Es una mecánica vibratoria. Cuando algo externo te molesta de manera recurrente, eso revela una estructura interior que no has reconocido. Y mientras no la reconozcas, seguirás atrayendo versiones distintas del mismo enemigo. Cambiará el nombre, el cuerpo, el contexto, pero la vibración será idéntica. Porque el alma está pidiendo ver. Y hasta que no vea, repetirá. Comprender esto no requiere fe. Requiere responsabilidad mental. Y esa responsabilidad no es carga. Es poder. Es el poder de rediseñar tu mundo sin esperar que el mundo cambie primero. Es el poder de convertir al enemigo en maestro, al obstáculo en mensaje, al dolor en umbral. Para entenderlo con claridad, comparto aquí la carta de un hombre que pasó más de 10 años en prisión por delitos cometidos en su juventud. Durante sus primeros años de condena, vivió en odio, resentimiento y autocompasión. Pero un día, alguien puso en sus manos un libro de metafísica. No lo leyó. Lo rechazó. Pero semanas después, en un momento de crisis, lo abrió. Y comenzó a comprender. Comenzó a orar. Comenzó a meditar. Comenzó a observar su mente. Y entonces, en medio del encierro, vio algo que jamás había considerado, que sus enemigos no eran los guardias,
ni los otros presos, ni el sistema. Su mayor enemigo había sido su propia ignorancia, su impulso reactivo, su incapacidad de mirarse, su miedo a sentirse vulnerable. Años después, ese hombre escribió estas líneas: Hoy puedo decir que mis enemigos me ayudaron a nacer de nuevo. Me mostraron lo que yo no quería ver. Me quitaron todas mis máscaras. Me dejaron solo frente a mí mismo. Y allí encontré a Dios. Esta no es una historia excepcional. Es un patrón universal. Cada enemigo es una puerta. Quien la cruza, asciende. Quien la evade, repite. Pero ¿cómo se comienza a convertir al enemigo en maestro? ¿Qué pasos concretos puede dar el lector? Aquí presento una práctica de interpretación vibratoria de relaciones difíciles. 1. Haz una lista breve de las personas que más te alteran. Incluye también figuras públicas si resuenan con intensidad en tu mente. 2. O anota qué exactamente te molesta de cada una. Sé preciso: manipulación, mentira, soberbia, deslealtad, frialdad. 3. Pregunta: ¿dónde en mi historia yo he actuado, pensado o sentido esto, aunque sea hacia mí mismo? No se trata de compararte, sino de reconocer el eco interior. 4. Haz un acto de reconciliación interior. Afirma: reconozco esta energía. Ya no la proyecto. La integro. La ilumino. 5. Agradece al enemigo. Sí, agradécelo. No por su error, sino por el mensaje. Di: gracias por mostrarme lo que debía ver. Este ejercicio, si se realiza sin autoengaño, puede producir movimientos interiores de gran profundidad. No cambia al otro. Cambia tu posición ante él. Y ese cambio, aunque silencioso, transforma tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, todo lo demás tiene que alinearse. Porque el entorno no es causa. Es efecto. Y el enemigo no es amenaza. Es maestro. Solo espera ser reconocido. No para dominarte, sino para revelarte. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No algunas cosas. No las agradables. Todas las cosas. Y cuando esto se comprende, el alma se vuelve invencible. Porque ya no teme a nadie. Porque sabe que, aun en la oscuridad, hay una lección que conduce a la luz. Y la luz, cuando se ve en todo, ya no tiene opuestos. Capítulo 11. El pensamiento como agente materializador. Todo lo que ves con tus ojos, todo lo que tocas con tus manos, todo lo que consideras realidad física, no es otra cosa que la manifestación concreta de una idea sostenida en lo invisible. Las paredes de tu habitación, la estructura de tu cuerpo, tus relaciones personales, tus posesiones, tu salud, tus éxitos y tus fracasos, todo, sin excepción, fue primero pensamiento. No un pensamiento fugaz ni accidental, sino una estructura mental sostenida con suficiente energía como para cristalizarse en la experiencia concreta. El mundo es el espejo de la mente. La materia es la sombra del pensamiento. Y por esta razón el pensamiento no es un capricho abstracto, sino el agente materializador por excelencia. Desde tiempos remotos, los sabios intuyeron esta verdad. En nuestros días, me refiero a las primeras décadas del siglo XX, cuando el mundo comienza apenas a salir del racionalismo materialista. Algunas mentes pioneras en la ciencia comenzaron a advertirlo también. Estudios de sugestión mental sobre la piel humana, como los de los doctores Charcot y Bernheim en el campo de la hipnosis, mostraron que un estímulo mental, sostenido con convicción, podía generar ampollas, erupciones, sangrados o aliviar dolores crónicos. No se trataba de creencias religiosas. Se trataba de observación. Lo que la mente sostenía, el cuerpo obedecía. Y si esto es así en el plano de la biología, ¿qué no podrá lograrse en los campos más sutiles de la experiencia humana? El ser humano no camina dentro de un mundo extraño. Camina dentro de su propio campo mental.
Allí está su cielo y su infierno, su riqueza y su escasez, su salud y su enfermedad. Todo lo que aparece como hecho en el plano físico no es sino el eco de un patrón mental vibratorio. Y ese patrón puede modificarse. No mediante la fuerza bruta, ni con afirmaciones mecánicas, ni con repetición ansiosa, sino mediante la comprensión profunda de la naturaleza del pensamiento como semilla de realidad. Un pensamiento no es un hecho menor. Un pensamiento es una causa. Una causa que busca, como toda semilla, un terreno donde germinar, una atmósfera que lo nutra, un tiempo de maduración y una forma donde expresarse. Así como nadie siembra trigo esperando manzanas, nadie puede sembrar odio, queja, miedo o envidia sin cosechar su equivalente en el cuerpo, el entorno o las circunstancias. Del mismo modo, nadie puede sembrar, de verdad, pensamientos de armonía, confianza, gratitud, perdón, y no ver cómo su mundo se reconfigura gradualmente en esa dirección. Esta no es una idea decorativa. Es una ley. Y como toda ley, actúa aunque la ignores. Si no sabes que el fuego quema, y pones la mano, igual te quemas. Si no sabes que el pensamiento crea, y piensas desordenadamente, igual creas desorden. Por eso la ignorancia de esta ley no te protege, te expone. No hay excusas ante el principio. Porque el principio no juzga, responde. La Biblia, cuando se interpreta con ojos metafísicos, lo declara sin ambigüedad. En el libro de los Proverbios se afirma: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Aquí no se trata del pensamiento superficial, el que decimos a los demás, ni el que repetimos sin convicción. Se trata del pensamiento en el corazón, es decir, el pensamiento sentido, creído, sostenido en las capas profundas de la mente. Ese pensamiento es el que da forma a tu realidad. Ahora bien, ¿cómo transformar el pensamiento en agente consciente de bien? ¿Cómo utilizar esta ley no solo para entenderla, sino para dirigirla? La clave está en la organización vibratoria de la mente. No basta con pensar positivo de vez en cuando. No basta con desear cosas buenas para los demás si, al mismo tiempo, te quejas de tu salud, desprecias tu cuerpo, temes al futuro o te angustias por lo que ves en los periódicos. El pensamiento creador debe ser consistente, estructurado, alimentado con emoción constructiva, repetido con propósito y sostenido sin contradicción. Esto se logra a través de hábitos mentales específicos. Hábitos que no requieren aislamiento ni disciplinas complejas, sino una decisión consciente de dirigir el flujo mental hacia el bien. Aquí algunos principios clave. 1. Al despertar, dirige tu primer pensamiento. No permitas que la mente divague. Afirma en silencio: este es un día de bien. Hoy solo el Cristo en mí gobierna mis pensamientos. 2. Durante el día, observa tus pensamientos automáticos. Cada vez que notes una queja, un temor o una crítica, detente. No luches. Solo reemplaza. Di: cancelo este pensamiento. Elijo pensar en orden y paz. 3. Antes de dormir, revisa tu atmósfera mental. Pregúntate: ¿qué he sembrado hoy en mi campo vibratorio? Si has sembrado desarmonía, perdónate y vuelve a sembrar conscientemente. 4. Haz ejercicios de visualización constructiva. Ve en tu mente imágenes de salud, de relaciones armoniosas, de provisión fluida. No se trata de forzar, sino de cultivar un estado interior acorde con lo que deseas ver fuera. 5. Bendice constantemente. A las personas, a los objetos, a tu comida, a tu cuerpo. Cada bendición es una orden vibratoria de bien que se encarna. Un caso documentado que ilustra esta ley ocurrió en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Un médico generalista, alejado de la medicina convencional por cuestiones de conciencia, comenzó a tratar pacientes sin medicamentos. Solo utilizaba conversación, oración y tratamiento mental. Fue ridiculizado por sus colegas. Pero en sus registros se observaron recuperaciones sorprendentes en casos de gastritis, insomnio,
parálisis facial y hasta enfermedades cardíacas funcionales. Su método: enseñar al paciente a pensar salud, a rechazar la sugestión del miedo y a afirmar el orden divino. No curaba él. Curaba la ley, cuando se obedecía. Este principio aplica también al dinero, a las relaciones, al trabajo. Nada está separado de la mente. Todo es mente manifestada. Y el que aprende a pensar con claridad, piensa con poder. No necesita controlar a otros, ni manipular situaciones, ni competir. Solo necesita mantener su atmósfera vibratoria coherente con el bien. Porque el pensamiento no es solo una descripción de lo que ves. Es la causa de lo que verás. Y cuando esto se entiende, el alma ya no busca afuera lo que deben hacer adentro. Desde allí comienza el verdadero dominio. No el dominio de las cosas. El dominio de la causa. El dominio de la mente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Y por eso, el que desea el bien para todos, desde su mente, no solo bendice al mundo. Se está preparando un futuro que ya viene en camino. Invisible aún, pero inevitable. Porque lo que se piensa en el secreto, el cuerpo lo grita. Y lo que el alma sostiene, el mundo lo obedece. Siempre. Sin excepción. Sin demora. Por ley. Capítulo 12. Vivir en bendición permanente. El camino de transformación interior no concluye en el entendimiento. No basta con haber comprendido las leyes mentales, ni con haber estudiado las escrituras desde su clave metafísica, ni siquiera con haber perdonado de manera específica o bendecido a quienes antes considerabas enemigos. Todo eso ha sido preparación. Todo eso ha sido labor de arado. Pero el fin último, la cosecha espiritual real, es la instauración de un estado de conciencia permanente. Un modo de vivir que no dependa de los vaivenes emocionales ni de las condiciones externas. Un modo de existir que no fluctúe según los cambios del entorno. Un estado en que la mente se convierta en canal continuo, automático, natural del bien. Eso es vivir en bendición permanente. No como un acto ocasional, ni como respuesta ante una situación adversa, sino como estado vibratorio basal. Tal como el corazón late sin que lo pienses, y los pulmones respiran sin que los controles, tu mente puede ser entrenada para emitir continuamente pensamientos de bien, salud, paz, orden, gratitud y provisión. No porque estés obligado, sino porque habrás descubierto que cualquier otra frecuencia mental es disonancia, y por tanto, pérdida de poder. Pero esta condición no se alcanza por aspiración mística ni por deseo emotivo. Requiere método. Requiere disciplina. Requiere decisión. Porque la mente sin entrenamiento siempre vuelve al impulso reactivo. A la queja. A la crítica. Al juicio. Por eso, el paso final de este camino no es una culminación, sino el establecimiento de una práctica diaria que perpetúe el nuevo estado alcanzado. La clave para lograrlo está en transformar cada reacción automática en una decisión consciente. La vida te seguirá presentando desafíos. Seguirás encontrándote con personas difíciles, con tensiones imprevistas, con pruebas. Pero lo que cambiará será tu respuesta. Allí donde antes reaccionabas, ahora decidirás. Allí donde antes proyectabas, ahora reflexionarás. Allí donde antes maldecías en tu mente, ahora bendecirás en silencio. No porque seas mejor persona, sino porque comprenderás que bendecir es protegerte. Bendecir es sostener la vibración que genera orden, salud, paz. Y cualquier otra reacción es una forma de autosabotaje. Para establecer este nuevo estilo de vida, propongo aquí un régimen mental diario de restauración, bendición y protección. No requiere templos, ni objetos, ni rituales. Solo requiere intención y constancia. El alma que lo practique con fidelidad durante 30 días, verá resultados. Quien lo sostenga 90 días, no podrá volver a su antigua forma de pensar.
Quien lo adopte como estilo permanente, vivirá en otro plano de realidad, aunque habite este mundo. Régimen diario de conciencia en bendición. 1. Al despertar, instauración vibratoria del día. No permitas que el día comience sin establecer su cualidad. Antes de levantarte, afirma en silencio: hoy solo el bien tiene poder en mi vida. Yo soy canal del Cristo. Yo bendigo este día y todo lo que contiene. Visualiza brevemente tu jornada, tus encuentros, tus movimientos, todo bañado en una luz suave de orden y armonía. No necesitas emoción. Necesitas certeza. 2. En la mañana, oración científica de dirección. Dedica 10 minutos a esta práctica. Siéntate en silencio. Respira. Elige un aspecto de tu vida donde quieras ver mayor expresión de bien, salud, dinero, relaciones, inspiración. Afirma mentalmente, con convicción: la inteligencia divina gobierna este aspecto ahora. No hay obstáculo. No hay demora. Solo el bien actúa. Solo el bien se manifiesta. Gracias, Padre. No ruegues. Afirma. No pidas. Declara. La oración científica no es súplica. Es reconocimiento de lo que ya es en el plano del principio. 3. Durante el día, intervenciones mentales de bendición silenciosa. Cada vez que te cruces con una persona, conocida o desconocida, especialmente si te genera incomodidad, bendícela en tu mente. Di: yo bendigo el Cristo en ti. Yo reconozco tu bien. Hazlo también con lugares, objetos, vehículos, instituciones, noticias. Todo lo que toques con tu atención, deja que lo toque tu bendición. 4. Ante una situación difícil, transmutación inmediata. Si algo te irrita, detén la reacción automática. Respira. Afirma mentalmente: esto no tiene poder sobre mí. Yo decido ver el bien detrás de esta forma. Yo soy el que bendice. Esa decisión, aunque breve, cambiará el campo vibratorio de la situación. 5. Al atardecer, inventario mental. Revisa sin culpa tu jornada. Observa en qué momentos te saliste de la vibración del bien. No te juzgues. Simplemente reafirma: hoy aprendí. Mañana reafirmo mi decisión. Yo estoy en camino. Yo soy el bien en acción. 6. Antes de dormir, anclaje nocturno de protección. Cierra el día con una oración sencilla, como una cápsula de paz para la noche. Gracias, Dios, por este día. Todo está en orden. Yo duermo en bendición. Nada puede tocarme salvo el bien. Entrarás al sueño con la mente elevada, y tu cuerpo responderá con descanso profundo y restaurador. Este régimen no es carga. Es higiene mental. Así como limpias tu cuerpo y organizas tus actividades, organizar la mente es prioridad absoluta. Porque lo que no ordenas dentro, se desordena fuera. Lo que no bendices en pensamiento, no puede florecer en forma. Y lo que no agradeces conscientemente, termina alejándose. Por eso, vivir en bendición permanente no es idealismo. Es sabiduría práctica. El agricultor constante, el que siembra cada día, el que cuida su campo mental con dedicación y fe, no necesita adivinar su cosecha. Sabe que vendrá. Sabe que el suelo responde. Sabe que la ley no falla. Y esa certeza es la que guía al verdadero metafísico. No la esperanza, no la emoción, sino la inteligencia espiritual sostenida por la práctica. Y todo lo que haráis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Todo lo que hagas, pienses, digas, sientas, hazlo en su nombre. Es decir, desde su principio. Desde la conciencia del Cristo interno que tú eres. Porque el Cristo no maldice. El Cristo no teme.
El Cristo no duda. El Cristo bendice. Siempre. Sin interrupción. Sin excepción. Y cuando tú bendices como forma de vida, ya no vives tú. Vive el Cristo en ti. Y donde Él vive, solo hay luz. Y donde hay luz, el bien es permanente.